no está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te ha... Bueno, estamos ahora en diálogos en Latinoamérica. Y hoy en Diálogo Latinoamérica contamos con Alex Flores desde Quito, Ecuador. Alex. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, ahí la Argentina. Muy bien, nada, encantado de tenerte. Mejor que la semana pasada, que era complicado poder contactar. Bueno, estamos esperando a Hugo Castro, esperemos que se incorpore, está teniendo problemas para conectarse. Bueno, yo te quería preguntar un poquito, estamos asistiendo ahora a distintas políticas que se están llevando en Ecuador y a distintas políticas que se están llevando aquí en Argentina. Y yo creo que va un poquito de la mano, ¿no? O sea, son distintos países, pero mismas políticas. ¿Qué política de recorte está haciendo ahora mismo, en este caso, Noboa en Ecuador con respecto estamos hablando de que, bueno, están habiendo cortes de luz, está intentando de privatización de muchas empresas públicas, de generadoras de electricidad. ¿Cómo está la situación en Ecuador? Bueno, pues muy mal en todos los aspectos. Aquí en Ecuador estamos en una situación bastante complicada. Para América Latina, y en este caso para España también, recordar que Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, es el hijo del hombre más rico de este país, es un multimillonario y que no tiene ninguna percepción de las necesidades del pueblo. Él nunca ha tenido ningún tipo de necesidades y lo que únicamente busca es cerrar contratos para hacerse de los negocios que su gran corporación, el Grupo Noboa, está persiguiendo por todos los flancos del Estado, ¿no? Ellos asumen que con todas las cortinas de humo que se lanzan hacia la población, pues pueden hacer todos esos negociados para hacerse con los bienes del Estado en esas privatizaciones encubiertas que aquí las llaman las famosas alianzas público-privadas, las concesiones, etcétera, etcétera, para tener ese mecanismo de apropiación principalmente de los sectores estratégicos del país. En su mira está ahora mismo el gran negocio de hacerse con todo el sistema eléctrico, no solo las hidroeléctricas, no solo las termoeléctricas del país, y para eso es un plan que viene diseñado desde la época del expresidente Lenín Moreno, del expresidente Guillermo Lasso, y que se está consumando ahora para todo el grupo de la élite, tanto criolla, entre comillas, como de las transnacionales que están detrás de toda esa privatización, y para ello pues originan el caos. Ahora mismo estamos con cortes de energía eléctrica de 10 horas todos los días en todo el país, lo cual está repercutiendo en la economía de las pequeñas y medianas empresas principalmente, y a raíz de eso, pues en la desesperación del pueblo, pues ellos causan el desastre y luego dan la solución, entre comillas, que es básicamente la privatización, ¿no? Qué curioso, ¿no? Nos acompaña Hugo Castro Fau, ¿no? Hugo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Francisco, ¿cómo estás? Qué curioso lo que está explicando Alex en Ecuador, y eso trasladado aquí en Argentina. Parece que estamos hablando de Argentina, ¿no? ¿Qué similitud de políticas, ¿no? Es la vieja historia de las burguesías nacionales fallidas en América Latina. Por ejemplo, desde el año 76, con la dictadura de Videla, sigue estando vigente en Argentina la misma ley de entidades financieras y la misma ley de inversiones extranjeras. Otro gobierno neoliberal, el de Menem, sigue vigente en Argentina, que ningún ciudadano tiene ni la menor idea de cuánto es el costo que tienen las multinacionales en pozo de petróleo o en pozo de gas o en generación eléctrica, para saber realmente cuánto es la ganancia que tienen. ¿Qué hizo Menem? Dolarizó todos los precios de petróleo, gas y electricidad a precio internacional, aunque Argentina es un país que tiene autoabastecimiento de petróleo y de energía. Llega Milei, tercera etapa neoliberal, el RIGI, que es el régimen por el cual empresas multinacionales, haciendo una inversión mínima
en dólares en el país, directamente pueden quedarse con todos los recursos naturales, y esto lo combinás con otra política heredada del menemismo, que es que Argentina es parte de un montón de convenios bilaterales de inversión extranjera, pegados al CIADI, que es el Tribunal de la Organización Mundial de Comercio, en donde claramente todos los fallos de la OMC siempre son favorables a los sectores más poderosos. Es la histórica política del coloniaje en América Latina, en donde tenemos clases dominantes que detestan el país que viven y odian al pueblo que tienen en ese país. Es curioso, has dicho una palabra del CIADI, que precisamente la plataforma Va por ti Ecuador, de la cual es presidente Alex Flores, ha llevado una lucha, está llevando una lucha, y mira lo que te estás diciendo también, Hugo, ¿no? Que aquí también está pasando exactamente lo mismo. ¿A qué crees que se debe? ¿Coincides en el diagnóstico sobre lo que estás diciendo, Hugo, con respecto a lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, de que se refugian en un tratado internacional del CIADI, pues para seguir oprimiendo al pueblo y desangrándolo, ¿no? Tanto económicamente como a nivel de recursos naturales. ¿Qué opinas, Alex? Pues, sí, Francisco, pues me alegra que Hugo lo haya topado, porque como decía Gabriela, ¿no? Gabriela Montaño, que entrevistabais hace poco, antes que nosotros, ella hablaba de la dificultad de la unidad en la lucha latinoamericana sobre esas especificidades de cada país del continente. Sí, sí. Pero hay un factor común a todo el continente, incluso que afecta a España. Ahora mismo España está con varias demandas ante el CIADI, estos centros de arbitraje internacional que favorecen la impunidad en el saqueo de los países, y es el paraguas que utilizan las élites criollas y las transnacionales para que todo lo que se haya privatizado luego no se pueda revertir eso en varias décadas, so pena de unos juicios, bueno, ni siquiera son juicios, son demandas, porque los centros de arbitraje internacional no son juzgados, no son jueces internacionales, son árbitros privados, en muchos casos con acciones en esas transnacionales o que han trabajado para esas transnacionales, lo que comentaba Hugo sobre el CIADI, ¿no? Que es el principal centro de arbitraje internacional que favorece sí o sí a esas demandas de las transnacionales, en las que, por ejemplo, en Ecuador, si se privatiza una gran hidroeléctrica, luego es muy difícil, casi imposible revertir eso, porque viene la demanda de esta transnacional haciendo un prorrateo de tantos años que se ha firmado un contrato, digamos que por 30 años, pues hacen un prorrateo de las ganancias no recibidas y puede darnos una demanda de 5.000, 8.000 millones de dólares, en donde el remedio es peor que la enfermedad. Entonces yo creo que en esa línea, y termino con esto, hay que contraatacar desde todas las fuerzas populares, de la concientización política hacia los pueblos, alejarnos de esas cortinas de humo que constantemente nos mandan estos regímenes y centrarnos en el contraataque. Y el contraataque es básicamente el defender el derecho de los pueblos para exigir a los gobiernos la salida de estos centros de arbitraje internacional, principalmente del CIADI. En América Latina, por ejemplo, se dice muchas veces que estos arbitrajes internacionales aseguran la inversión extranjera, porque si no llega esa inversión extranjera. Resulta que Brasil, que es el principal receptor de inversión extranjera en toda América Latina, no pertenece al CIADI, porque incluso las élites brasileñas saben que eso va a destruir su economía en función de estos mecanismos de impunidad en el saqueo de un continente sumamente rico y de unos pueblos que no somos tontos, no somos subdesarrollados, somos constantemente saqueados. Y en eso se tendría que hacer una lucha conjunta en toda América Latina para forzar a nuestros gobiernos de la salida del CIADI y de la concientización de los pueblos, porque ahí está el meollo del asunto, Francisco. Hay un tema también importante. Incluso te agrego, disculpa, adelante. Francisco, te agrego Adelante. un dato más. Casi todos los convenios bilaterales de inversión, seamos claros, los convenios bilaterales de inversión que firman los países latinoamericanos con países del norte global, no es que hay muchas inversiones latinoamericanas en el norte global, sino al revés. Pero supongamos que un gobierno de corte progresista o de corte nacional y popular o de corte de izquierda
decide denunciar estos tratados o decide retirarse del CIADI, todos estos convenios tienen una ultraactividad de 10 años. Digo, está todo tan enmarañado como para, la soberanía popular, bien, gracias. Con lo cual, sí es importante lo que dice el compañero de intentar, como se hizo en su momento con Néstor, con Lula, con Chávez, con Evo, con Correa, la UNASUR, desde algún organismo de los nuestros regionales, avanzar claramente en la denuncia de todos estos convenios, porque es una pérdida absoluta de soberanía, no solo de soberanía nacional, sino también de soberanía popular sobre las instituciones. Algo parecido a lo que ocurre en Europa con el Consejo Europeo, que no lo vota nadie. Sí, bueno, sí. El CIADI es algo parecido a eso. Hay un tema también que nos preocupa, es querer volver otra vez a Estados Unidos, ¿no?, a implantarse en Latinoamérica. Lo hemos visto con la visita que hizo aquí la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, aquí en Argentina, o lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso Noboa, ¿no?, diciendo que necesitaba Estados Unidos para combatir el narcotráfico, o lo estamos viendo inclusive ahora en Honduras, donde la presidenta de Honduras, decidió, porque así lo estimó el Parlamento, ¿no?, rescindir esos convenios que tenía con Estados Unidos y ese enfurecimiento, ¿no?, por parte de Estados Unidos. ¿Creéis que Estados Unidos está intentando de implantarse otra vez en Latinoamérica y está utilizando principalmente a Argentina y en Ecuador como su base de actuación principal? Alex. Pues evidentemente que sí, simplemente por acotar que parece muy importante, no parece, es importante lo que señaló Hugo sobre estos, él señala los tratados bilaterales de inversión, los TBI, ¿no?, respecto a estos arbitrajes internacionales. Estos tratados bilaterales de inversión es lo que es el paraguas de la impunidad que decía antes sobre el saqueo, y efectivamente el momento en donde se denuncia, es decir, se anula estos contratos bilaterales, por ejemplo, con Francia, con España, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con todos las superpotencias, hay unas cláusulas de continuidad. Nosotros las llamamos las cláusulas zombie, porque una vez que se ha anulado un contrato, un convenio de estos tratados bilaterales de inversión, existe una cláusula que dice que ese tratado sigue vigente por N años, 5, 10, 15, 25 años, y es mientras más se tarde en salir de estos tratados bilaterales de inversión y del CIADI, los pueblos seguirán siendo saqueados. Hay una política muy interesante en una estrategia global o al menos regional por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde México, que siendo parte, por ejemplo, de un TBI, que no necesariamente tienen ese nombre, tratados bilaterales de inversión, se pueden poner el nombre de lo que sea. Hay el famoso Alianza del Pacífico. Bueno, pues México es parte de esa Alianza del Pacífico, pero en una estrategia muy bien diseñada diplomáticamente por parte del expresidente López Obrador, no permitió la ampliación de ese reforzamiento de esa Alianza del Pacífico, por ejemplo, incorporando o dando trabas a la incorporación de Ecuador en esa Alianza del Pacífico. Luego, sobre lo que tú mencionas, es un tema geopolítico mundial donde la señora Laura Richardson recorrió todo el continente dando pautas de qué es lo que se persigue para el saqueo de los países, pero también para el establecimiento de bases militares en todo el continente, más de las que ya tiene. En el caso ecuatoriano, la intención de los Estados Unidos en esa tercera guerra mundial en la que estamos, económica y tecnológica, y todo hace, si no se detiene al psicópata de Netanyahu y a toda la OTAN, estos psicópatas en el Parlamento Europeo que están fomentando la guerra en Ucrania, nos podrían llevar a una tercera guerra mundial. Pero el objetivo en este caso ni siquiera es para el combate al narcotráfico, que es la idea que se ve aquí en Ecuador. Dirías, bueno, pues en la ciudad más conflictiva ahora mismo, que es Durán, aquí en Ecuador, pues allí se tendría que poner esa base militar norteamericana. No, pues la quieren poner en las Islas Galápagos con miras a todo protegido, un espacio protegido por la UNESCO. ¿Perdona? Que es un espacio protegido por la UNESCO. Pues les da igual, sí. La cuestión es que ya están. La cuestión es que desde Moreno les han permitido establecerse o utilizar los aeropuertos
turísticos para lo que es las Islas Galápagos, pues para aviones de guerra, y están haciendo lo que les da la gana. Si realmente los embajadores de Estados Unidos aquí en Ecuador, tanto el anterior como el actual, han dicho, miren, si es que a nosotros ya no nos interesa poner una base militar en Ecuador, porque lo único que queremos es que nos dejen hacer lo que nos venga en gana, claro. Y ya están destruyendo el ecosistema de Galápagos, muy sensible a toda esa maquinaria militar, y les da igual a toda esta gente. Hugo, lo mismo en la Antártida, ¿cómo lo ves? Dos casos similares. Es que se repite, macho, es una cosa de loco, ¿no? A ver, sin autorización del Congreso hay presencia militar norteamericana en la ciudad de Ushuaia. Sin autorización del Congreso hay militares argentinos enviados a una fuerza de no sabemos bien qué en Medio Oriente. Nuevamente, las repeticiones históricas: dictadura militar neoliberal, el menemismo con la versión neoliberal del peronismo, enviando fuerzas armadas a un conflicto que no nos pertenece, más allá de la solidaridad con el pueblo palestino, que es el de Medio Oriente, que tuvo como consecuencia los dos atentados. No fue el más importante, porque el más importante fue el bombardeo de Plaza de Mayo para derrocar a Perón, pero sí podríamos decir el segundo y el tercero, que fue la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, que era la entidad mutual de la colectividad judía aquí en Buenos Aires. Y era de nuevo, un nuevo gobierno liberal busca involucrarnos en el conflicto de Medio Oriente, en donde, salvo la solidaridad con un pueblo que está siendo sojuzgado por el gobierno neofascista y ultraderecha de Netanyahu en el Estado de Israel, no se entiende. Pero bueno, sí se entiende. La geopolítica estratégica de esta nueva ultraderecha a nivel internacional, lo dijo el propio Milei en el discurso que dio en Naciones Unidas, dijo: Argentina va a romper con su condición de neutralidad histórica. ¿Qué es romper con esa condición de neutralidad histórica? Aliarse con la ultraderecha más recalcitrante norteamericana y con la ultraderecha más recalcitrante en Israel. Es triste. ¿Qué os parece un poco en la distancia, ¿no? Lo que vemos en España también, que por un lado condena el genocidio que se está llevando al pueblo palestino, reconoce a Palestina, pero por otro lado deja de pasar armas, que es lo que estábamos hablando el otro día? ¿Hay similitudes o esa doblar la cabeza ante el imperialismo norteamericano en general, no solamente en Latinoamérica, sino en España en concreto, Alex? Sí, es una hipocresía total, como dije en el anterior programa de la semana pasada. Es una ambivalencia muy cínica por parte del presidente, en ese caso Pedro Sánchez de España, sobre el genocidio que se está produciendo en Palestina. Y es una posición incluso donde claro, en España al menos tenemos a Podemos, que está denunciando esto tanto en el Congreso de los Diputados de España como en el Parlamento Europeo. Pero esto, al menos en Ecuador, volviendo al tema de la base militar, por ejemplo, sí, que está alineada a ese tema geopolítico mundial con los genocidas tanto en Palestina como en Ucrania, acaba el señor presidente, señor entre comillas, Daniel Noboa, de enviar a la Corte Constitucional, que sería el Tribunal Supremo para el resto de países, o aquí se llama Corte Constitucional, una solicitud para saber si un artículo de la Constitución que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro país, pues se lo puede bypassear. Y la Corte Constitucional, sabiendo que eso es inconstitucional, acaba de dar el visto bueno. Pero lo más preocupante de todo es que dentro de ese proceso, las fuerzas, entre comillas, progres de Ecuador no han ingresado ni un solo documento para dar pelea institucional dentro de ese proceso en la Corte Constitucional del Ecuador para que se instale esa base militar en las Islas Galápagos. Por tanto, eso es una complicidad por parte de las fuerzas progresistas, al menos en nuestro país, sobre este manejo neoliberal, geopolítico, fascista, que los sionistas a nivel mundial están implementando. Y claro, aquí se maneja lo que Naomi Klein, la activista norteamericana, decía sobre la doctrina del shock. Nos envían todo lo que es el narcotráfico y las implicaciones sobre la violencia a gran escala en nuestro país,
para que aceptemos con urgencia Claro. algo que en condiciones normales nos opondríamos. Te sueltan el virus y después te pones la vacuna. Y, como diría Hugo, y aquí está haciendo algo el Congreso de Argentina con respecto a todo esto que tú dices que está aconteciendo, ¿no? ¿Qué está pasando con los partidos políticos aquí, de los movimientos populares y progresistas? ¿Qué están haciendo al respecto? Tanto el Frente de Izquierda, es una coalición de partidos trotskistas, como lo más, llamémoslo, nacional y popular del peronismo dentro del bloque de Unidad por la Patria, permanentemente viene resistiendo a estas políticas neofascistas, pero yo digo, exceden lo neoliberal, ya son claramente neofascistas, con la problemática de que hay bloques parlamentarios, parte de la Unión Cívica Radical, el PRO, que es un partido liberal de derecha, y otros partidos provinciales que son partidos claramente colaboracionistas con el gobierno neofascista de Milei. Y acá sí creo que hay que abrir una aclaración. A ver, para que se entienda como si fuera esto la situación política española. Uno puede tener un canal de diálogo con el PSOE, aunque no comparta gran parte de las políticas del PSOE. Uno puede tener un canal de diálogo con el PP. Sí. Pero digamos, es imposible tener canales de diálogo con los neofascistas de Vox. Está claro. La situación que estamos viviendo en Argentina es que es como si estuviera en estado psicótico y pasado de drogas en la presidencia de la nación. Uh-huh. Eso es Milei. Bueno. Esas son todas y cada una de las políticas de La Libertad Avanza en Argentina. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que una hora muy interesante con Gabriela Montaño y luego con las exposiciones de Argentina y Ecuador, ¿no? Cómo se nota que el fascismo y la derecha se unen por intereses y la izquierda, bueno, no le queda otra más que resistir, denunciar y atacar todo lo que podamos. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Hugo, desde Argentina. Hugo, hasta luego. Un saludo siempre, Francisco, un lujo ser tertuliano de este programa. Ale Flores, desde Ecuador. Un fuerte abrazo, Francisco, compañeros, y a seguir en lo que dices, en la resistencia. Muy bien, hasta la semana que viene. Siempre junto a ustedes, Radio del Pueblo, AM 830. Y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. Que yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.